Vamos, profe. ¿Cómo van? Creo que todo bien. ¿Con Bien, ganas de, profe. con ganas de terminar la carrera? Por Ya, supuesto que sí, profe. ya- ya está en sexto ciclo ya. Sí, Sí, profe. Se pasó como volando el tiempo, ¿no? y al toque se pasa. Bueno, empezando con las clases. En este ciclo vamos a trabajar la unidad didáctica de automatización y vamos a trabajar la unidad didáctica de mantenimiento eléctrico. Tenemos dos asignaturas. Eh, la, la unidad didáctica de automatización es bastante importante porque actualmente todo está ligado prácticamente a los controles automáticos, ¿no? Desde el uso de una lavadora, un semáforo, un ascensor, accionamiento de equipos en plantas industriales, ya sea también los tornos y las pesadoras CNC, prácticamente todo se está automatizando, ¿no? Entonces, para eso podemos decir que la automatización es el procedimiento por el cual un sistema trabaja óptimamente y sin intervención del ser humano, ¿no? De acuerdo a un diseño preestablecido. Entonces, la automatización ayuda a ahorrar el esfuerzo de los seres humanos. Por ejemplo, actualmente en las plantas ensambladoras de autos, ¿no? Hace uso de la robótica, ¿no? De los robots, tanto para soldar como para el montaje de ciertos componentes de un vehículo. Lo mismo en la industria farmacéutica, lo mismo cuando vamos por la calle manejando un carro y vemos que el semáforo cambia de luces, ¿no? Entonces, todo eso está ligado a un concepto de automatización, ¿no? Entonces, para eso se hace uso de ciertos equipos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la automatización? El objetivo es, uno, evitar tareas tediosas para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hay tareas a veces que son que necesitan demasiado esfuerzo o son bastante peligrosas para un ser humano, ¿no? Entonces, en eso nos ayuda la automatización. También nos ayuda a abaratar los costos de producción, ¿no? Ya que se ahorren en mano de obra y los procesos son también cada vez más exactos, ¿no? Prácticamente sin error humano, ¿no? Y si hay error humano, más que todo es por la implementación del software o del accionamiento ¿no? De los componentes del control automático. Incrementa la calidad de los productos, ¿no? Prácticamente como es una secuencia automática la que realiza, ¿no? Por ejemplo, los acabados en torno CNC o empresas, los acabados son son de mejor calidad, porque está programado el avance, ¿no? Y otras partes del movimiento de los tornos están sincronizados, de tal manera que a la hora que se mecaniza, se produce un acabado superficial este, estandarizado prácticamente, ¿no? Y lo otro es que acorta los tiempos de introducción de un nuevo producto en el mercado, ¿no? Entonces, esta parte se refiere más que todo a que, como avanza la tecnología, la ciencia y la tecnología, por medio de la automatización, se generan más productos en el mercado, ¿no? Cada año, ¿no?
un esquema de un sistema de automatización, ¿no? En un sistema de automatización podemos encontrar los controles, ¿no? Los controles que pueden ser por microprocesadores, pueden ser por PLCs, ¿no? Los actuadores, el proceso en sí, en la empresa, ¿no? Lo mismo que cuando se ejecuta este proceso de producción en una empresa, también, además de los actuadores, también tenemos los sensores, ¿no? Los sensores nos ayudan o nos permiten este, avisar de cualquier emergencia o de algo que se está realizando mal en el proceso de producción. Entonces estos sensores se percatan y paran el sistema, ¿no? El sistema automático, ¿no? De automatización. Es como seguridad, ¿no? Ahí en el sistema de automatización también podemos detectar o podemos ver que hay aplicaciones de detectores fotoeléctricos, como pueden ser los contadores digitales, pueden ser los variadores de velocidad, pueden ser los controladores de temperatura, ¿no? El lector de marcas, o ahora se llama código QR, ¿no? Los sensores fotoeléctricos, los sensores capacitivos que miden si hay un incremento en la capacitancia del sistema eléctrico, y los sensores inductivos, ¿no? Que miden la inductancia de todo el circuito o el cableado, cuando este sistema automático es por cableado, ¿no? Entonces, como ven, hay bastante uso de tecnología. Prácticamente en automatización mucho entra lo que es la electrónica y la electricidad, ¿no? Por ejemplo, si queremos variar la velocidad, tenemos los variadores de velocidad en los motores eléctricos, ¿no? Tenemos también los de controladores de temperatura, ¿no? Que son sensores que nos avisan si se está trabajando a una temperatura adecuada, ¿no? Para la cual ha sido diseñado. Entonces, cuando hablamos de automatización, hay que tener ciertos conceptos definidos, ¿no? Por ejemplo, en automatización, mucho se habla del control automático de sistemas, ¿no? Esto se refiere a que se trata de regular con la mínima intervención humana el comportamiento dinámico de un sistema mediante órdenes de mando, ¿no? Entonces, en lugar de lo que lo haga una persona, este don de mando, lo hace todo un sistema automático, ¿no? Todo un control automático. Cuando hablamos de automatización, también otro concepto que debemos tener presente es cuando se habla de sistemas, ¿no? ¿Qué es un sistema? Cuando hablamos de sistemas, generalmente nos referimos a un conjunto de elementos físicos o abstractos que se relacionan entre sí, ¿no? De forma que pueden hacer modificaciones o alteraciones de determinadas magnitudes, ¿no? Y en uno de ellos pueden influir o se dejan influir por las demás variables, ¿no? Entonces un sistema es un macro, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, la ciudad de Trujillo es un sistema, ¿no? Un sistema, ¿no? Donde hay un conjunto de factores, en este caso personas que viven dentro de ese sistema, ¿no? Variables del sistema. Generalmente los variables del sistema se refieren a magnitudes que definen el comportamiento del sistema, su naturaleza, define el tipo de sistema que se está utilizando. Puede ser un sistema mecánico, puede ser un sistema químico, un sistema eléctrico, un sistema electrónico, ¿no? Puede ser un sistema económico o puede ser un sistema técnico, ¿no? Esto está en función a la variable o a la magnitud que definen este comportamiento del sistema, ¿no? A eso se refieren las variables del sistema. Si antes, por ejemplo, acá tenemos un recipiente donde entra un fluido, entonces para que ese fluido pase o circule por un circuito ¿no? De elaboración, por ejemplo, entonces antes tenía que ir un operario, o va un operario, abre la compuerta,
o la llave, ¿no? Y permite el paso del flujo, ¿no? Mediante el uso de una válvula, ¿no? Entonces hay salida del fluido, ¿no? Ingresa el fluido, ingresa a un recipiente, del recipiente por medio de un operario actúa esta válvula y el fluido sale, ¿no? Sale. Entonces, esto es un control manual, pero este control manual también lo podemos hacer por medio de un control automático, ¿no? Se automatiza. De tal manera que ya la persona no interviene, ¿no? Otras definiciones de interés que tenemos en un sistema de automatización, podemos hablar de la planta, ¿no? Que cuando nos referimos a planta, nos referimos a instalaciones con equipos con el objetivo de realizar una operación determinada en cualquier equipo físico que se desea controlar. Puede ser un motor, puede ser un horno, puede ser un reactor, puede ser una caldera, ¿no? Por ejemplo, en fundición, ¿no? Entra el mineral, va al horno, en el horno se funde, ¿no? Y luego esa fundición sale en barras o en el tipo de producto que ustedes se esté requiriendo, ¿no? Entonces, todos esos equipos que hacen esta línea de producción están en un ambiente físico y eso se conoce como planta, ¿no? Como planta, ¿no? El proceso, ¿qué es un proceso? Proceso, pues, es cualquier conjunto de operaciones que se desean controlar con un fin determinado, ¿no? Eso es un proceso, ¿no? El proceso es un conjunto de operaciones. Por ejemplo, si ustedes van a tornear un eje, ¿no? Entonces, el eje lo van a mecanizar en el torno. Esa es la fase. El proceso va a ser un proceso de arranque con viruta y para hacer, por ejemplo, un eje escalonado, ustedes hacen uso de una serie de operaciones, de montar la pieza en el chuck, alinearla, ¿no? Refritarla, cilindrarla, desbastarla, para obtener las medidas que nos pide el plano de fabricación, ¿no? Entonces, eso se conoce como proceso. El proceso es un conjunto de operaciones, ¿no? Más fácil. Si ustedes quieren, se van en su carro, se le baja la llanta. Entonces, ahí van a realizar una operación de cambio de llanta, ¿no? Entonces, para cambiar la llanta, necesitan hacer una serie de operaciones, ¿no? Desde colocar la gata, levantar la gata, aflojar las tuercas, sacar la llanta, parcharla, ¿no? Y volverla a colocar y de nuevo iniciar su circulación, ¿no? Entonces, el proceso es cambio de llanta por avería y ese proceso tiene una serie de operaciones que nos llevan a reanudar el proceso para el que está diseñada esa llanta, ¿no? Realimentación. La realimentación finalmente es una operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida y la entrada de referencia, ¿no? Utilizando la diferencia entre ambos como un parámetro de control, ¿no? Por ejemplo, si nosotros necesitamos fabricar un determinado producto, ¿no? De acuerdo a un plano, pero ustedes le dan demasiada profundidad de pasada y no cumplen con las cotas que le señala el plano, entonces hay una diferencia entre lo que le pide el plano y lo que está saliendo a la hora que ustedes están fabricando, ¿no? Entonces, esa diferencia es por fallas, ¿no? Puede ser por falla de la operación de torneado, ¿no? O porque la máquina se encuentra en mal estado, o por error del operario, ¿no? Entonces, para eso tengo que volver a ejecutar el proceso para obtener el producto que me están pidiendo, ¿no? Otras definiciones de interés en automatización, por ejemplo, tenemos los servomecanismos. El servomecanismo es un sistema de control realimentado en el cual la salida es una magnitud de tipo mecánico, que puede ser posición, velocidad o aceleración, ¿no? Servomecanismo, o sea, lo potencia un mecanismo, ¿no? Por ejemplo, en un motor,
Queremos que aumente el ingreso de oxígeno al motor para que haya una mejor combustión de la gasolina. Entonces, ahí tenemos un servo, que es la turbina, ¿no? Entonces se pone un turbocompresor, el turbocompresor alimenta de más oxígeno y se produce mayor combustión de gasolina y aumenta la velocidad o la potencia de la máquina, ¿no? Entonces, eso se conoce como servomecanismo. Lo mismo en las cajas de velocidades, ¿no? Y en los sistemas de control automático, por ejemplo, de control neumático o hidráulico. Entonces se utilizan servomecanismos para optimizar, ¿no? Ciertos productos, ciertos servicios, ¿no? Control en bloque o lazo abierto. El sistema de control en el que la salida no tiene efecto sobre la acción de control, por ejemplo, en una lavadora, en los semáforos, ¿no? El sistema de control es prácticamente realizado por una persona, ¿no? Por ejemplo, una lavadora. En la lavadora nos sirve para lavar la ropa. Yo quiero lavar la ropa, meto mi pantalón, meto mi camisa, ¿no? ¿No? Y se ejecuta todo el lavado de forma mecánica, ¿no? Pero ahora ya hay lavadoras que están automatizadas, ¿no? Entonces el control, acá se dice que es un bloque abierto, y un control de bloque o lazo cerrado es aquel en el que la salida tiene un efecto directo sobre la señal de control, ¿no? Que utiliza la reglamentación para reducir el error, ¿no? Entonces es una optimización, ¿no? En lazo cerrado es una optimización del servicio que está prestando, ¿no? Por ejemplo, dentro de los primeros ejemplos de automatización, esto viene, no es tan moderno, ya viene desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad. Por ejemplo, el reloj de agua, ¿no? Está de 270 años antes de Cristo. Tenemos la lámpara de aceite de nivel constante de 250 años antes de Cristo, ¿no? Entonces son los primeros inicios de automatización en el uso de ciertos servicios, como de reloj y de una lámpara, ¿no? Como ven, esto viene ya desde la antigüedad, que con el avance de la ciencia y la tecnología se ha ido mejorando, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, los controles de lazo abierto o bucle, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de lazo abierto o bucle, por ejemplo. Acá tenemos la lavadora, entra el agua, entonces acá viene la presión y la temperatura, el detergente, la ropa en cantidad de acuerdo al grado de suciedad y de color, ¿no? Todo esto, pero todas estas operaciones se hacen con un control manual, con control manual. Por eso se dice que es un lazo abierto. Lo mismo en un semáforo, hay una persona que va activando todo este sistema de semaforización, ¿no? De acuerdo a un ciclo de trabajo, ¿no? En el lazo o bucle cerrado ocurre, miren, acá tenemos del lazo cerrado, y ya tenemos que en la lavadora hay sensores que, de acuerdo a cómo se va enturbiando el agua, está de sucia la ropa, ¿no? Tenemos sensores de carga que nos va a dar que si hay demasiado peso de ropa, la lavadora no funciona. Tienes que sacar un poco de ropa para que se inicie el proceso, ¿no? Entonces acá se hace uso de sensores, ¿no? Sensor de presión, y todo esto está activado por controles automáticos, ¿no? Entonces, ahí se ve la importancia de lo que tiene la automatización actualmente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos sensores de humedad y temperatura, caldera de calefacción y sensores de nivel de llama, ¿no? Este de nivel de llama para hornos, acá tenemos para calefacción, por ejemplo, este es en el uso de calderas, y los sensores de humedad
y temperatura, que son para el medio ambiente, para controlar la temperatura y la humedad del medio ambiente, ¿no? Entonces, los componentes de un sistema de fabricación industrial generalmente está dado por máquinas, sistemas de manipulación o transporte de materiales, sistemas de control del computador y por recursos humanos, ¿no? Generalmente los tipos de máquinas de producción tenemos manuales, tenemos las semiautomáticas y tenemos las automáticas, ¿no? Como ven, esto actualmente es lo que se está usando en la industria, pero más nos vamos ya a la parte semiautomáticas y automáticas, ¿no? Actualmente ya está todo esto, lo que es automatización, bastante difundido en la industria, ¿no? Nosotros todavía recién estamos pasando de manual a semiautomático, ¿no? Entonces, los tipos de sistemas de manipulación de materiales, por ejemplo, de carga, de colocación o posicionamiento y de descarga, ¿no? Funciones de los sistemas de control de un computador. Hay sistemas, por ejemplo, los PLC son controlados por medio de un software y ese está en un computador, ¿no? Entonces, las funciones de los recursos humanos, en este caso de automatización, los operarios, son los que realizan el trabajo manual o semiautomático, ¿no? Que controlan el proceso automático, ¿no? Por ejemplo, tenemos operadores informáticos o programadores, tenemos personal de mantenimiento y otras tareas indirectas. Entonces, con el uso de la automatización, un poco que reduce la mano de obra, pero se mejoran los procesos de producción, ¿no? Entonces, los tipos de control que se realizan pueden ser de control de todo o nada, control analógico, control digital de datos muestreados y control de eventos discretos, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso en una forma más detallada, ¿no? Esta es una introducción que estamos haciendo a lo que son los sistemas automáticos, ¿no? Tenemos en procesos industriales continuos, por ejemplo, en industrias químicas, en industrias farmacéuticas, por ejemplo, la elaboración de pastillas, en la elaboración de vacunas, por ejemplo. Miren, ¿cuánto se demoraría que una persona, ¿no?, coloque la vacuna en un frasco, cuando esto lo hacen en forma automática, ¿no? Han visto en la televisión las vacunas como por medio de sistemas de control automático se hace una producción por miles, por millones, ¿no? Se ahorra tiempo, se ahorra mano de obra y es más efectivo, ¿no? Y baja costos también, ¿no? Entonces tenemos acá la industria de metales básicos, petróleo, comida, bebidas, generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, estos procesos industriales automatizados nos ayudan bastante, ¿no? Tenemos los procesos industriales discretos, por ejemplo, en automóviles, en aviones, en aparatos, en computadoras. Por ejemplo, un automóvil ahora, su encendido es automático. Antes era, ¿no?, eléctrico, ¿no? Ahora pones un escáner y el escáner te detecta la falla del motor, ¿no? O qué parámetros tiene que cambiar ahí, ¿no? Para que se mejore la falla, ¿no? Entonces, todo ese proceso de automatización. Y así tenemos también en las computadoras y en las maquinarias, ¿no? Y en todos los componentes que son ensamblados, ¿no? Acá tenemos una planta típica de fabricación automatizada, ¿no? Tenemos todas las instalaciones, ¿no? Donde se realiza, por ejemplo, el procesado, el envasado y la salida del producto, ¿no? El control de la gestión, que es la parte administrativa, la realización de materias primas, en lo que ingresa al almacén, ¿no? ¿Qué elementos de un sistema de control? Ya lo hemos visto. Generalmente el operario, cuando el operario es el que hace el sistema de control, hemos visto que es un sistema abierto, automatización abierto, y cuando el operario, ¿no?,
Entonces, ¿qué tipo de señales en un sistema de control automatizado? Tenemos señales analógicas, tenemos señales lógicas o binarias y señales digitales, ¿no? Entonces, todo este tipo de señales está ligado a la parte de lo que es la electrotecnia, ¿no? La electrotecnia, ¿no? Y aunadas con la lógica binaria, viene a ser lo que es la electrónica, ¿no? O lo que se conoce ahora como la mecatrónica. Entonces acá tenemos la unidad de control, señales de entrada, señales de salida, ¿no? Y este es un esquema general de un sistema automatizado, ¿no? Supervisión, panel de mando, tenemos el control, que puede ser lógica cableada, PLCs, tarjetas de entrada y salida, microcontroladores, registros digitales, etc., ¿no? Y la parte operativa, que son simuladores, maquetas, simuladores, ¿no? Sistemas de control secuencial, un sistema automático de control secuencial, ¿no? La tecnología de la automatización, generalmente, cuando utilizamos las técnicas de automatización, hacemos uso de tecnologías cableadas y de tecnologías programadas. Las tecnologías cableadas usan la mecánica, la neumática, la hidráulica y la eléctrica, ¿no? Y esto es accionado por medio de relés y de la electrónica, ¿no? Y la tecnología programada es por ordenadores, autómatas programables, y son los microprocesadores o los microcontroladores, ¿no? Entonces, la tecnología de la automatización utiliza estos dos tipos: tecnologías cableadas y tecnologías programadas, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver también en forma más específica en el transcurso de la asignatura. Vamos a ver todo lo que es automatización, todo lo que es hidráulica, un poco de electrotecnia, PLCs, ¿no? Entonces, esta es una visión global que vamos a ir trabajando en el curso de automatización, ¿no? Si bien esta automatización es estudiada con más profundidad en electrónica, en mecánica también se utiliza bastante, porque generalmente ustedes van a hacer mantenimiento, ustedes entran a operar maquinarias o equipos y es necesario que se conozca lo que es la automatización y los tipos de componentes que entran en un proceso de automatización, ¿no? Este es, en grandes rasgos, jóvenes, una introducción a lo que es la automatización en la industria, ¿no? Vamos a hacerlo un poco bastante didáctico para que, más que todo, tengan el conocimiento, ¿no?, de lo que es la automatización. Porque es lo que actualmente se utiliza bastante en lo que son plantas industriales, ya sean mineras, petroleras, agrícolas. Entra a tallar bastante lo que es la automatización. Y el mecánico siempre va a estar presente en toda industria. Por más adelanto científico que tenga, siempre tiene que tener un mecánico, ¿no? Un mecánico, ya sea para mantenimiento correctivo, ¿no?, y para mantenimiento planificado. Y ahí la importancia de la carrera de mecánica. No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, pero está entendido. Esa es la importancia de el uso de los sistemas automáticos, ¿no? Vamos a ver si vemos un videito de... Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. Claro.
Un saludo, escuchas Podcast Industria 4.0. Si te interesa saber más sobre la Industria 4.0, te invito a que visites la web www.podcastindustria40.com o que leas mi libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos, que puedes encontrar en Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, etc. Hoy os voy a hablar de la automatización de procesos en la industria. La definición de automatización industrial podría ser el uso de tecnologías para el control y monitorización de procesos industriales, dispositivos, máquinas, robots e incluso software. Generalmente son funciones repetitivas y es escasa o nula la intervención humana en estas tareas. Por tanto, se realizan de manera automática y autónoma. Podríamos hablar de dos entornos diferentes en los que aplicar la automatización de procesos en la industria. Los entornos OT, los entornos operativos, donde se realizan las labores de manufactura tradicionales, y los entornos IT, los entornos de información muy centrados en los ordenadores y su software. Lo más normal es asociar la automatización con los entornos productivos, los entornos OT, pero es cierto que el auge de la inteligencia artificial y los bots orientados al procesamiento del lenguaje natural están propiciando que se desarrollen sistemas automáticos de atención al cliente, gestión de pedidos, análisis de datos, etc. Enseguida hablamos de la automatización en los entornos IT, pero ahora vamos a centrarnos en los entornos de producción. En esencia, se trata de automatizar tareas y procesos repetitivos que provocan cansancio en los operarios humanos o que son molestos y dejar que sean las máquinas quienes las hagan. Esto tiene una doble vertiente de la que luego hablaremos, una vertiente económica, puede ser mejor para las empresas, pero se destruye trabajo. Más tarde, como digo, ahondaremos sobre todo esto. Ejemplos de automatización industrial podrían ser las cadenas de montaje en el sector del automóvil, con gran protagonismo para los robots. También los procesos de embalaje y sellado de determinados envases, el control mediante sistemas de visión artificial de bienes y productos. Los ejemplos, la verdad es que son numerosos. Un sistema automatizado podría dividirse en dos partes. Una parte operativa, que engloba los elementos que hacen que un robot o máquina pueda desarrollar una tarea. Hablamos de sensores, actuadores, motores, cilindros, sistemas de visión, células o compresores neumáticos, así como el equipo eléctrico y electrónico. La segunda parte se centra en el control de estos elementos mediante un autómata programable, API, PLC o estaciones de automatización. Estos elementos se encargan de enviar las órdenes a las máquinas o los robots, y un autómata programable industrial, API, o controlador lógico programable, PLC, es un equipo electrónico programable en lenguaje informático diseñado para controlar en tiempo real procesos secuenciales. El PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores del programa lógico interno, actuando sobre los actuadores de la instalación. Estos autómatas programables pueden controlar varias máquinas a la vez e incluso es posible reinstalarlos y programarlos para que controlen otras máquinas o robots diferentes. No nos podemos olvidar del software de control que incluye sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, los SCADA, o el software de gestión como MES o ERPs. Hay quien ya vaticina que el siguiente gran paso de la automatización industrial llegará con la introducción de la inteligencia artificial, gracias a la cual no hará falta programar órdenes, sino que esta inteligencia artificial aprenderá de su experiencia y será capaz de controlar una planta de producción entera. En el ámbito manufacturero podríamos decir que hay tres tipos de automatizaciones. La automatización fija, que se utiliza para producción en serie, siempre se crean los mismos productos, por lo que no se cambia nada y es todo más rápido y económico. Luego tenemos la automatización